¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes proteger a tus hijos y nietos en un mundo lleno de desafíos y peligros? En Salmos 91:11 leemos: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta poderosa promesa nos asegura que Dios está siempre dispuesto a proteger a quienes confían en Él, enviando su ayuda celestial para guardar a los que amamos. Hoy exploraremos cómo una oración puede convertirse en una barrera espiritual de protección para tus seres queridos, invocando la presencia de Dios en sus vidas y su entorno. Esta herramienta espiritual no solo trae paz a tu corazón, sino también la certeza de que el cuidado de Dios está con ellos en todo momento. ¿Estás listo para descubrir el poder de la oración que puede transformar y proteger a quienes más amas? Acompáñanos y fortalezcamos juntos nuestra fe. La oración tiene un poder transformador, capaz de cambiar circunstancias, restaurar corazones y sobre todo proteger a quienes amamos. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tus oraciones pueden tener en la vida de tus hijos y nietos? En un mundo lleno de peligros visibles e invisibles, es reconfortante saber que no estamos solos en nuestra misión de proteger a nuestras familias. Dios, en su infinita gracia, nos ha dado una herramienta divina para interceder por aquellos que más nos importan. En Salmos 91:11 encontramos una promesa poderosa: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Este versículo no solo nos asegura la intervención divina, sino que nos invita a confiar en la protección celestial que está al alcance de nuestras oraciones. Imagina por un momento que tus palabras pudieran construir un muro espiritual alrededor de tus hijos y nietos. Un muro que los defienda de las influencias dañinas, los peligros físicos y las batallas espirituales que enfrentan cada día. Esta no es solo una idea abstracta, es una realidad espiritual que Dios ha puesto a nuestro alcance. A lo largo de la Biblia vemos cómo el Señor responde con poder a las oraciones fervientes de su pueblo, enviando ayuda en momentos de necesidad y protección, en medio del peligro. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Daniel, en el foso de los leones. Cuando el profeta fue arrojado al foso por mantenerse firme en su fe, Dios envió a sus ángeles para cerrar las bocas de los leones, protegiendo a Daniel de una muerte segura. Este relato no solo demuestra el poder de la intervención divina, sino que nos recuerda que Dios cuida a quienes confían en Él y lo buscan en oración. Hoy nuestros hijos y nietos enfrentan desafíos que pueden parecer tan peligrosos como un foso lleno de leones. Desde la exposición a ideas que distorsionan la verdad, hasta los riesgos físicos y emocionales de un mundo en constante cambio, la necesidad de protección espiritual nunca ha sido tan urgente. Pero aquí está la buena noticia: Dios no nos ha dejado indefensos. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que, aunque no siempre podamos ver las amenazas, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor cuando lo invitamos a intervenir a través de la oración. La oración, entonces, no es solo un recurso para momentos de emergencia. Es un estilo de vida, una conexión constante con nuestro Creador, que nos permite entregar nuestras cargas y preocupaciones en sus manos. Muchos padres y abuelos han testificado sobre cómo sus oraciones han cambiado
el curso de la vida de sus hijos y nietos. Una madre, por ejemplo, compartió cómo solía levantarse cada noche para orar por su hijo adolescente, quien estaba luchando con malas influencias. Aunque al principio no veía cambios, ella persistió en la oración, confiando en la promesa de Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Con el tiempo su hijo comenzó a alejarse de las malas compañías y a interesarse por las cosas de Dios. Este testimonio nos recuerda que nuestras oraciones no son en vano, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Dios escucha cada clamor y su protección no tiene límites. A través de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo Él responde a las oraciones con actos milagrosos de salvación. Uno de los relatos más conmovedores es el de Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Perseguidos por el ejército egipcio y sin ninguna escapatoria aparente, Moisés clamó al Señor y Dios respondió de manera extraordinaria, abriendo el mar para que su pueblo cruzara a salvo. Este mismo Dios que dividió las aguas y protegió a su pueblo sigue obrando hoy, aunque nuestras batallas puedan parecer diferentes. Su poder permanece intacto y nuestras oraciones pueden desatar esa misma protección milagrosa en nuestras vidas y las de nuestras familias. En tiempos de incertidumbre es fácil caer en la preocupación y el miedo, pero la oración nos ofrece una manera de reemplazar esas emociones con fe y esperanza. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos invita a orar, sino que también promete que la paz divina llenará nuestros corazones cuando confiamos en Dios. Es un recordatorio de que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que rodean a nuestros hijos y nietos, podemos confiar en que Dios está en control. Una de las maneras más efectivas de orar por nuestros seres queridos es utilizando las Escrituras como guía. La Biblia está llena de promesas que podemos proclamar en oración, asegurándonos de que nuestras palabras estén alineadas con la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 121 es una poderosa declaración de confianza en la protección divina. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Repetir estas palabras en oración, personalizándolas para nuestros hijos y nietos, no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a recordar que Dios está siempre presente, velando por ellos. Hay algo profundamente poderoso en saber que nuestras oraciones no solo impactan el presente, sino que también tienen el potencial de influir en el futuro de nuestras familias. En la historia de Abraham vemos cómo su relación con Dios y con su intercesión por su descendencia dejaron un legado de fe que impactó a generaciones enteras. Génesis 17:7 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto nos muestra que Dios valora las oraciones y los compromisos que hacemos, no solo por nuestra generación, sino también por las que están por venir. Orar por nuestros hijos y nietos es un acto de amor que trasciende el tiempo. Es sembrar semillas de fe que, aunque no siempre veamos germinar de inmediato, sabemos que darán fruto en el momento adecuado.
es confiar en que, aunque no podamos estar físicamente con ellos en todo momento, nuestras oraciones pueden alcanzar lugares donde nosotros no podemos llegar. Es invitar a Dios a ser parte activa de sus vidas, guiándolos, protegiéndolos y moldeándolos según su propósito divino. Si alguna vez te has sentido impotente ante los desafíos que enfrentan tus hijos y nietos, recuerda que la oración es tu mayor arma. No subestimes el poder de tus palabras cuando están respaldadas por la fe y la palabra de Dios, tal como nos enseña Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, liberamos su poder para actuar en nuestras vidas y en las de aquellos por quienes intercedemos. Dios está atento a cada oración que hacemos por nuestros hijos y nietos. Sus ojos están puestos en ellos y su amor por ellos es aún mayor que el nuestro. Al orar, no solo declaramos nuestra confianza en su cuidado, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él, recordándonos que no estamos solos en esta tarea de proteger y guiar a nuestra familia. A medida que sigas profundizando en esta verdad, encontrarás que la oración no solo transforma las vidas de quienes amas, sino también la tuya, llenándote de paz, esperanza y una fe inquebrantable. La herencia espiritual que dejamos en nuestros hijos y nietos no se mide en bienes materiales, sino en las raíces de fe que plantamos en sus corazones. Desde el principio Dios estableció el hogar como el lugar donde su palabra debía ser enseñada y transmitida de generación en generación. En Deuteronomio 6:7 el Señor instruyó a su pueblo diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este mandato no era simplemente una recomendación, era la base para construir una relación sólida entre Dios y cada familia. El hogar es el primer lugar donde los niños aprenden sobre el carácter de Dios y su amor. Cada palabra, cada acto de fe y cada oración que ven en sus padres y abuelos deja una huella imborrable en sus vidas. Aunque vivimos en un mundo que constantemente trata de apartarlos de los caminos de Dios, su diseño sigue siendo claro. Los valores y principios divinos deben ser enseñados intencionalmente dentro del núcleo familiar. Esta es una responsabilidad que no puede ser delegada, ya que no hay influencia más poderosa que la de aquellos que están presentes en la formación cotidiana de sus vidas. Cuando observamos las Escrituras encontramos que muchas de las grandes figuras bíblicas recibieron su primer conocimiento de Dios dentro de su familia. En 2 Timoteo 1:5 Pablo destaca la fe genuina que habitó primero en la abuela Loida y en la madre Eunice, y que luego fue transmitida a Timoteo. Este versículo no solo resalta la importancia de la familia como portadora de fe, sino que también nos muestra que nuestras oraciones y enseñanzas no terminan con nuestra generación. Dios obra a través de los lazos familiares para llevar su mensaje a las siguientes generaciones. La oración desempeña un papel fundamental en esta herencia espiritual. No se trata solo de enseñar principios, sino de demostrar con nuestras vidas cómo la dependencia de Dios transforma cada aspecto de nuestra existencia. En Proverbios 22:6 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo no implica que el camino será siempre fácil, ni que nuestros hijos no
enfrentarán pruebas. Sin embargo, garantiza que las semillas sembradas a través de nuestras oraciones, palabras y ejemplo serán el fundamento al que podrán regresar incluso en los momentos más difíciles. El compromiso de guiar a nuestros hijos en la fe también está íntimamente ligado a nuestra relación personal con Dios. En Josué 24:15, el líder de Israel declaró: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta decisión personal de servir a Dios marcó no solo su vida, sino también la de todo su pueblo. De la misma manera, nuestras decisiones diarias de buscar al Señor y caminar en sus caminos tienen un impacto directo en nuestros hijos y nietos. Ellos ven en nosotros un modelo de obediencia y devoción, y esa influencia moldea sus corazones más de lo que podemos imaginar. Dios nos ha dado una guía clara sobre cómo transmitir esta herencia de fe. En el Salmo 78, 4, 7 leemos: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Este pasaje revela el propósito eterno de enseñar a nuestros hijos sobre el Señor, que ellos también aprendan a confiar en Él, a obedecer su palabra y a caminar en sus caminos. La oración entonces no es solo un acto de protección, sino también un medio para impartir fe. Cuando oramos con y por nuestros hijos y nietos, estamos mostrándoles que Dios no es una idea distante, sino un Padre amoroso que escucha, responde y actúa. Cada vez que mencionamos sus nombres ante Dios, estamos declarando nuestra dependencia de Él y pidiéndole que guíe sus pasos en un mundo que constantemente intenta alejarlos de su verdad. Este principio se refuerza en la palabra una y otra vez. En el Salmo 127:3 se nos dice que los hijos son herencia del Señor. Este versículo nos recuerda que no son simplemente nuestras responsabilidades, sino que pertenecen a Dios y han sido confiados a nosotros para que los guiemos en su voluntad. Orar por ellos no solo es un acto de amor, sino una forma de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para cumplir con esta tarea divina. Dios también nos llama a enseñarles a depender de su palabra como guía para sus vidas. En Salmo 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A medida que les enseñamos a buscar la dirección de Dios a través de las Escrituras, les damos las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y confianza. Cada versículo aprendido, cada oración compartida y cada momento de comunión con Dios construyen un fundamento firme que los sostendrá sin importar las tormentas que enfrenten. El diseño de Dios para la familia no ha cambiado. Aunque los tiempos sean diferentes y las influencias del mundo sean más visibles y persistentes, su verdad sigue siendo inmutable. En Malaquías 4:6 se nos dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es un recordatorio de que la restauración y la unidad familiar son parte del plan de Dios para nuestras vidas. A través de la oración, no solo fortalecemos estos lazos, sino que también permitimos que Dios obre en nuestras familias de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La oración por nuestros hijos y nietos no siempre verá resultados inmediatos, pero eso no significa que sea en vano. Dios obra en su tiempo perfecto y su fidelidad no falla. Isaías 40:31 nos anima diciendo: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es un recordatorio
de que nuestra paciencia y confianza en Dios darán fruto incluso cuando no lo veamos de inmediato. La semilla de fe que plantamos hoy en sus corazones puede parecer pequeña, pero Jesús mismo nos enseñó en Mateo 17:20 que incluso la fe del tamaño de un grano de mostaza tiene el poder de mover montaña. Cada oración pronunciada con fe, cada momento dedicado a enseñarles sobre Dios y cada acto de amor que refleja su carácter son parte de un plan mucho mayor. Cuando confiamos en Dios para guiar a nuestros hijos y nietos, reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero su poder es infinito. Él es quien les protege, les guía y les llama a cumplir el propósito para el cual fueron creados. Al orar por ellos, nos unimos a ese propósito, confiando en que su voluntad se cumplirá en sus vidas, tal como está escrito en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La herencia espiritual que dejamos no termina con nosotros. Es un legado que perdura, una obra que Dios continúa a través de las generaciones. Nuestras oraciones no solo protegen a nuestros hijos y nietos, sino que también los preparan para ser luces en un mundo necesitado de esperanza y verdad. Al confiar en Dios y vivir conforme a su palabra, plantamos una semilla que florecerá en su tiempo perfecto, trayendo gloria a su nombre y cumpliendo su propósito eterno en nuestras familias. En un mundo lleno de constantes distracciones y peligros espirituales, la tarea de proteger a nuestros hijos y nietos requiere una vigilancia espiritual activa. La oración se convierte en una herramienta esencial para discernir y enfrentar las amenazas que, aunque muchas veces invisibles, pueden influir profundamente en sus vidas. En Efesios 6:12, la palabra nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo nos recuerda que las amenazas más peligrosas no siempre son evidentes, ¿no? Pero nuestra conexión con Dios a través de la oración nos da la capacidad de identificarlas y enfrentarlas con poder divino. Las Escrituras revelan que el enemigo constantemente busca desviar a las generaciones jóvenes. Desde el principio, Satanás intentó engañar a Adán y Eva, y esa misma estrategia sigue vigente. En la actualidad, estas tácticas se manifiestan en formas sutiles pero efectivas, infiltrándose a través de mensajes distorsionados en los medios, filosofías contrarias a los principios de Dios e influencias que parecen inofensivas, pero que poco a poco apartan a los niños y jóvenes de los valores divinos. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este llamado a la vigilancia no es opcional, sino una responsabilidad que asumimos al interceder por nuestras familias. Uno de los aspectos más importantes de la oración es que no solo nos permite pedir protección, sino también discernir las amenazas específicas que enfrentan nuestros seres queridos. Dios, en su sabiduría infinita, nos guía para identificar aquello que podría poner en peligro su fe y su propósito. En Santiago 1:5 encontramos la promesa de que si alguno necesita sabiduría, solo debe pedirla a Dios, quien la da generosamente. Esta sabiduría nos ayuda a reconocer las estrategias del enemigo y a orar con propósito, pidiendo la intervención divina en áreas específicas de sus vidas. Las amenazas espirituales
a menudo están camufladas en la cultura contemporánea, presentándose como ideas progresistas o entretenimientos aparentemente inofensivos. Sin embargo, muchas de estas influencias distorsionan la verdad y siembran confusión en los corazones de los jóvenes. En Isaías 5:20 el profeta advierte: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Este pasaje refleja la lucha que enfrentamos al guiar a las generaciones más jóvenes en un mundo donde los valores parecen haber sido invertidos. La oración no solo fortalece sus corazones, sino que también les da claridad para discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de cómo la intercesión espiritual cambia las circunstancias y protege a quienes son vulnerables. El libro de Esther relata cómo la reina, a través del ayuno y la oración, fue usada por Dios para proteger al pueblo de Israel de una amenaza inminente. Aunque los tiempos y las circunstancias sean diferentes, la oración sigue siendo un medio poderoso para interceder por nuestros hijos y nietos, asegurándonos de que Dios esté al centro de cada batalla que enfrentan. Al igual que Esther, nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios para actuar de maneras que superan nuestra comprensión. Dios también nos equipa para estar atentos a las influencias negativas que buscan infiltrarse en sus vidas. En Proverbios 4:23 leemos: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Este llamado a proteger el corazón no solo es aplicable a nosotros mismos, sino también a aquellos que dependen de nuestra guía. La oración nos ayuda a pedir protección no solo física, sino también emocional y espiritual, para que las decisiones que ellos tomen estén alineadas con la voluntad de Dios. En el relato de José, hijo de Jacob, vemos cómo Dios protegió su vida incluso en medio de las peores circunstancias. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentando pruebas inimaginables, José mantuvo su fe intacta. Su historia, narrada en Génesis 37:50, nos muestra que Dios tiene un plan incluso cuando todo parece estar en contra. Cuando oramos por nuestros hijos y nietos, invocamos el mismo cuidado divino que sostuvo a José, confiando en que Dios puede convertir cualquier situación adversa en una oportunidad para su gloria. El mundo moderno también presenta un desafío único: la proliferación de información que a menudo confunde en lugar de iluminar. En un entorno donde la verdad se mezcla con el error, nuestros hijos necesitan la guía de Dios más que nunca. En Juan 17:17 Jesús oró: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Esta declaración subraya la importancia de exponer a las generaciones jóvenes a la palabra de Dios como el estándar definitivo de verdad y sabiduría. La oración nos permite declarar esa verdad sobre sus vidas y pedir que sean fortalecidos en su fe frente a la avalancha de mensajes contradictorios que los rodean. Las Escrituras también nos enseñan que aunque el enemigo intenta desviar a los jóvenes, Dios siempre está dispuesto a rescatarlos. En Lucas 15, Jesús relata la parábola de la oveja perdida, mostrando cómo el pastor deja a las 99 para buscar a la que se ha extraviado. Esta imagen de un Dios amoroso y dispuesto a buscar a aquellos que se han apartado nos llena de esperanza. Al orar por nuestros hijos y nietos, recordamos que no importa cuán lejos puedan parecer, el amor de Dios es más grande y su brazo siempre es lo suficientemente largo para alcanzarlos. Además de protegerlos, la oración les otorga fortaleza para enfrentar las pruebas y tentaciones. En 1 Corintios 10:13 encontramos una promesa alentadora.
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Este versículo nos asegura que nuestras oraciones tienen el poder de reforzar la capacidad de nuestros hijos y nietos para resistir las influencias negativas y tomar decisiones que glorifiquen a Dios. La oración también puede ser una barrera espiritual que los protege de los ataques del enemigo. En Job 1:10, Satanás reconoce que Dios había puesto un cerco protector alrededor de Job, su familia y todo lo que poseía. Esto nos muestra que nuestras súplicas a Dios pueden invocar ese mismo tipo de protección, cubriendo a nuestras familias con su cuidado divino. Este escudo espiritual no solo los protege físicamente, sino que también los guarda de las batallas invisibles que enfrentan cada día. Cada palabra que dirigimos a Dios en favor de nuestros hijos y nietos tiene un impacto eterno. En Apocalipsis 8:3-4 se describe cómo las oraciones de los santos suben como incienso ante el trono de Dios. Este poderoso pasaje nos recuerda que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que son valoradas y almacenadas en la presencia de Dios. Al interceder por nuestras familias, participamos en el plan divino de una manera que trasciende nuestra comprensión limitada. La clave para enfrentar las amenazas espirituales del mundo no está en el temor, sino en la fe. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos anima a orar con confianza, sabiendo que Dios nos ha equipado para cumplir con la tarea de proteger espiritualmente a nuestra familia. A medida que clamamos por ellos, podemos confiar en que Él está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La lucha espiritual por nuestros hijos y nietos es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. En Romanos 8:37 leemos: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta promesa no solo nos da esperanza, sino que nos asegura que nuestras oraciones tienen el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles. Cuando nos acercamos a Dios con fe y perseverancia, podemos estar seguros de que Él está actuando en favor de nuestras familias. Dios nos ha llamado a ser guardianes espirituales de nuestros hijos y nietos. A través de la oración podemos discernir las amenazas que enfrentan y pedir la intervención divina para protegerlos y guiarlos. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio que nos permite ser parte del plan eterno de Dios para sus vidas. Al confiar en su poder y en sus promesas, podemos estar seguros de que su protección nunca fallará y que su propósito se cumplirá en cada uno de ellos. La oración tiene un alcance que no se limita al aquí y a la ahora. Su poder trasciende generaciones, uniendo corazones y construyendo un puente espiritual entre padres, hijos y nietos. En la historia de la humanidad, Dios ha mostrado que su obra no solo se manifiesta en individuos, sino que se extiende a través de familias enteras. El vínculo espiritual entre generaciones no es simplemente un aspecto secundario de nuestra fe, sino una parte esencial del plan divino. En 2 Timoteo 1:5 vemos cómo Pablo destaca este lazo espiritual al mencionar la fe sincera de Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, su madre. Este versículo ilustra que la fe no solo se vive, sino que se transmite, y la oración juega un papel central en este proceso. Dios, en su sabiduría, ha diseñado a la familia como el espacio donde las verdades espirituales se consolidan y se comparten. Este diseño se refleja en el mandato dado al pueblo de Israel.
Enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Este llamado no se limita a impartir conocimiento, sino que es una invitación a cultivar un ambiente donde la presencia de Dios sea tangible, donde cada momento se convierta en una oportunidad para fortalecer los lazos de fe. Sin embargo, en un mundo tan... I wear a smile like it's stitched too tight. Cracks at the edges under neon light. Say I'm good, yeah, play it clean, but the truth leaks out in between. Laugh too loud just to kill the sound of everything I don't say out loud. You see the version I let you see, not the weight that's under me. If I fall, would you notice it, or just call it confidence? I got paper armor on my chest, looks strong but it tears with breath. Every word cuts straight through me, but I act like I don't bleed. Paper armor, thin disguise, holds me up but it won't survive. If you look a little closer in, you'll see right through my paper skin. We were in love. That never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Fragmentado como el actual, la oración se alza como el hilo que une corazones y establece una continuidad espiritual que no puede ser rota por las circunstancias. El concepto de la oración como vínculo generacional no es una simple metáfora.
es una realidad espiritual que tiene implicaciones profundas. En el Salmo 78, 6, 7 encontramos una visión clara de este propósito. Para que lo sepa, la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esta transmisión de la fe no ocurre automáticamente. Es el resultado de un compromiso consciente y de la intercesión continua que coloca a Dios en el centro de cada decisión y relación. La oración no solo refuerza la conexión entre generaciones, sino que también asegura que el mensaje de fe permanezca vivo, incluso en tiempos de adversidad. La fuerza de este vínculo espiritual radica en su capacidad para sostener a las generaciones incluso cuando enfrentan pruebas. A través de la oración, los padres y abuelos invitan a Dios a obrar en las vidas de sus hijos y nietos, confiando en que su poder es suficiente para guiarlos en medio de las tormentas. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras nos recuerdan que la fidelidad de Dios no está limitada a un momento en el tiempo, sino que se renueva constantemente, ofreciendo esperanza y dirección a través de las generaciones. El vínculo generacional que la oración fortalece no solo se basa en palabras pronunciadas, sino en la fe activa que respalda esas palabras. Cuando oramos no solo pedimos protección o guía, también declaramos nuestra dependencia de Dios y reafirmamos su soberanía sobre nuestras familias. En Salmo 127, 1 encontramos una verdad fundamental: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta declaración subraya que, aunque nuestras acciones como padres o abuelos son importantes, es Dios quien da el crecimiento y la fortaleza que nuestras familias necesitan. La oración es, por lo tanto, una forma de alinear nuestras intenciones con su voluntad, permitiendo que su plan se cumpla a través de nuestras generaciones. La Biblia nos muestra que las oraciones no son limitadas por el tiempo o el espacio. En Hechos 10 encontramos la historia de Cornelio, un hombre cuya devoción y oración constante fueron reconocidas por Dios, resultando en la bendición no solo para él, sino para toda su casa. Este relato nos enseña que la oración no es solo un acto individual, sino que tiene el poder de derramar bendiciones sobre aquellos que nos rodean. Al interceder por nuestros hijos y nietos, estamos sembrando en un terreno que dará fruto, no por nuestras fuerzas, sino por la fidelidad de Dios. Este vínculo que la oración construye no se detiene en la protección o la guía. También abre la puerta para que las generaciones experimenten la presencia de Dios de manera personal. En Jeremías 29:13 se nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa nos recuerda que la oración no solo conecta generaciones entre sí, sino que las lleva a un encuentro directo con Dios. Al orar por nuestros hijos y nietos, no solo les pedimos a ellos que confíen en el Señor, también invitamos al Señor a que revele su presencia en sus vidas, transformándolos desde lo más profundo. El lazo espiritual que se establece a través de la oración no depende de las circunstancias externas. Incluso cuando parece que las generaciones más jóvenes están alejándose de la fe, la oración permanece como un canal
inquebrantable entre ellos y Dios. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo nos recuerda que, aunque el hijo se apartó, el padre nunca dejó de esperar y confiar. Esta imagen de perseverancia es un reflejo de cómo nuestras oraciones pueden actuar como una constante, intercediendo incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios escucha cada palabra y su obra sigue adelante, aunque nosotros no podamos verla. La oración también tiene el poder de sanar y restaurar relaciones dentro de la familia. En un mundo donde los lazos familiares a menudo se ven tensos o rotos, la intercesión puede traer una unidad que solo Dios puede proporcionar. En Malaquías 4:6 encontramos la promesa de que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este versículo encapsula el propósito de Dios para la familia. Una conexión que no solo es emocional, sino profundamente espiritual, reforzada y restaurada a través de la oración. Al considerar la importancia de este vínculo generacional, es vital recordar que nuestras oraciones no solo preparan el camino para el presente, sino también para el futuro. En Éxodo 26, Dios promete su misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta promesa trasciende cualquier esfuerzo humano, mostrándonos que el impacto de nuestras oraciones es eterno. Cada palabra pronunciada en intercesión deja un legado que se extiende más allá de lo que podemos imaginar, asegurando que las generaciones venideras estén ancladas en su amor y verdad. El propósito de la oración no es simplemente pedir, es un acto de comunión que nos permite alinear nuestras vidas y las de nuestras familias con el diseño divino. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos construyendo un puente espiritual que conecta nuestras generaciones con su propósito eterno. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este versículo nos llena de confianza, sabiendo que nuestras oraciones no son solo escuchadas, sino que Dios las usa para obrar más allá de nuestras expectativas. El lazo espiritual que une a padres, hijos y nietos no se debilita con el tiempo ni se ve afectado por las dificultades. Es un vínculo que refleja el amor y la fidelidad de Dios que nunca fallan. Al orar, fortalecemos este lazo y dejamos un legado que trasciende generaciones, asegurando que cada una de ellas conozca, confíe y camine con el Señor. Esta es la esencia de la oración como vínculo generacional, una conexión divina que transforma vidas, une corazones y asegura que el propósito de Dios se cumpla en nuestras familias para su gloria. La oración no es un acto que dependa de palabras elaboradas ni fórmulas complejas, sino una conexión directa con Dios, un canal abierto que nos permite clamar con fe y certeza, sabiendo que Él escucha y responde. A través de ella podemos interceder por nuestros hijos y nietos de manera específica y poderosa, alineando nuestras peticiones con su palabra, que nunca regresa vacía. En Isaías 55:11, Dios asegura que su palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta verdad nos da la confianza de que cuando oramos conforme a las Escrituras, nuestras palabras tienen el respaldo del cielo. La Biblia nos da un modelo perfecto de cómo dirigirnos a Dios en oración. Y ese modelo está impregnado de humildad, fe y una dependencia absoluta en su poder. El mismo Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, 9, 13, donde nos dio la oración conocida como el Padre Nuestro. En ella no solo encontramos un ejemplo de reverencia hacia Dios, sino también una guía sobre cómo presentar nuestras necesidades con un corazón sincero. Este modelo subraya que nuestras oraciones deben estar centradas en buscar su voluntad antes que la nuestra.
en clamar por su reino y en depender de Él para suplir nuestras necesidades diarias. Cuando oramos por nuestros hijos y nietos, nuestras palabras pueden ser una declaración de fe en el cuidado y la protección de Dios sobre sus vidas. En Salmos 91, 1, 2, el salmista declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras no solo reflejan una confianza absoluta en la protección divina, sino que también nos enseñan a proclamar su soberanía sobre cada área de la vida de nuestras familias. La oración, entonces, no y solo consiste en pedir. Es un acto de afirmación de la verdad de Dios y un reconocimiento de su poder para obrar en nuestras circunstancias. Al orar podemos cubrir a nuestros hijos y nietos con las promesas de Dios, proclamando su favor y guía sobre sus vidas. Una oración poderosa puede comenzar con la gratitud, reconociendo que ellos son un regalo de Dios. En Salmos 127, 3, se nos recuerda que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este reconocimiento no solo nos lleva a dar gracias, sino también a reafirmar que ellos le pertenecen a Dios y que nuestro papel es guiarlos y protegerlos con la ayuda de su Espíritu. Además de la gratitud, la oración efectiva incluye la intercesión ferviente, pidiendo la intervención de Dios en áreas específicas de sus vidas. Podemos clamar por su protección física, emocional y espiritual, declarando palabras de vida sobre ellos. En Números 6, 24, 26 encontramos una bendición que puede ser proclamada como una oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas palabras son una declaración de protección y favor que podemos utilizar para cubrir a nuestras generaciones con el poder de Dios. La oración también debe incluir una súplica por sabiduría y discernimiento para que nuestros hijos y nietos tomen decisiones que honren a Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que el éxito y la dirección en sus vidas no dependen de su fuerza o habilidades, sino de su disposición a buscar a Dios y caminar conforme a su voluntad. Al orar, pedimos que esta verdad se arraigue profundamente en sus corazones. Otra dimensión esencial de la oración es clamar por la fe y la fortaleza espiritual de nuestros hijos y nietos, para que permanezcan firmes en el Señor, incluso en medio de las pruebas. En Efesios 6, 10, 11, Pablo exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta declaración nos invita a orar para que ellos sean revestidos con la protección espiritual necesaria para enfrentar cualquier ataque del enemigo, permaneciendo fieles a la verdad de Dios. La oración por ellos no solo se centra en protegerlos, sino también en prepararlos para ser luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza de Cristo. En Mateo 5:14 Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Al interceder podemos pedir que sean usados como instrumentos en las manos de Dios, llevando su amor, paz y verdad a los lugares donde estén. Esta es una oración que no solo los bendice, sino que también los impulsa
a cumplir el propósito divino para el cual fueron creados. Dios también nos llama a orar con persistencia, confiando en que Él responderá en su tiempo perfecto. En Lucas 18:1 Jesús enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta instrucción es un recordatorio de que nuestras oraciones no deben cesar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe persistente en la oración es una muestra de nuestra confianza en que Dios está obrando, aunque sus tiempos y métodos puedan diferir de nuestras expectativas. Cuando intercedemos con fe, también debemos recordar que nuestras palabras tienen poder. En Proverbios 18:21 se nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que nuestras oraciones tienen la capacidad de hablar vida sobre nuestros hijos y nietos, rompiendo cadenas, declarando libertad y proclamando el propósito de Dios sobre ellos. La oración no es un ritual vacío, es una herramienta poderosa que desata el poder del cielo en la tierra. Cada oración que elevamos por ellos es como una semilla sembrada en buena tierra, que en el tiempo de Dios dará fruto. En Gálatas 6:9 Pablo nos anima diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esta verdad nos llena de esperanza, recordándonos que, aunque no veamos resultados inmediatos, nuestras oraciones están siendo escuchadas y tendrán un impacto eterno. La oración no solo transforma las vidas de aquellos por quienes intercedemos, sino que también transforma nuestros propios corazones. Al acercarnos a Dios en oración, somos renovados en nuestra fe y fortalecidos en nuestra dependencia de Él. En Salmo 145:18 leemos: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Este versículo nos recuerda que cada vez que oramos, estamos entrando en la presencia del Dios viviente, el único que tiene el poder de obrar milagros y transformar cualquier situación. El poder de una oración no radica en nuestras palabras, sino en el Dios al que dirigimos esas palabras. Él es quien da vida a nuestras peticiones y quien tiene el poder de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Al orar por nuestros hijos y nietos, estamos depositando sus vidas en las manos del Creador, confiando en que Él cumplirá su propósito perfecto en ellos. En Jeremías 29:11 Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa no solo es una fuente de consuelo, sino también una razón para orar con fe y expectativa. Sabiendo que su plan es siempre bueno, la oración es el mayor regalo que podemos ofrecer a nuestros hijos y nietos. Es una declaración de amor que trasciende las palabras, una muestra de nuestra fe en el Dios que sostiene el universo y una manera de asegurar que ellos estén bajo su protección y guía. Cada vez que elevamos una súplica, nos convertimos en parte del plan eterno de Dios para sus vidas, confiando en que Él hará su obra en ellos, para su gloria y su propósito. La paz que Dios promete a aquellos que confían en Él es un regalo incomparable, una certeza que supera cualquier temor y que se convierte en un refugio en medio de las circunstancias más adversas. Esta paz no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de un Dios que guarda y protege a quienes acuden a Él en fe. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo escribe: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no solo son un llamado a la oración, sino una promesa de que al entregar nuestras preocupaciones a Dios, Él nos llenará de una paz que trasciende lo que nuestra mente puede comprender. La confianza en Dios no solo transforma nuestras emociones, sino que también fortalece nuestra fe al recordarnos que no estamos solos. En el Salmo 46:1 el salmista declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta declaración es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias que rodeen a nuestros hijos y nietos, podemos estar seguros de que Dios está presente, protegiéndolos y guiándolos. La oración no solo nos permite clamar por su intervención, sino que también nos acerca a su presencia, donde encontramos descanso y esperanza. Esta paz que solo Dios puede dar es un ancla firme que nos sostiene cuando el mundo parece inestable. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al orar por nuestros hijos y nietos, estamos invitándolos a experimentar esta paz, no como un concepto abstracto, sino como una realidad que transforma sus vidas desde el interior. La oración no solo intercede por sus necesidades inmediatas, sino que también los conecta con la fuente de toda paz, ayudándolos a navegar las dificultades con un corazón confiado. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos desde un lugar de incertidumbre, sino con la certeza de que Él escucha y actúa según su perfecta voluntad. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación a acercarnos confiadamente nos recuerda que nuestras oraciones no son ignoradas, sino que llegan directamente al corazón de Dios, quien tiene el poder de responder de maneras que superan nuestras expectativas. La paz que la oración produce no es solo un beneficio personal, sino que también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Cuando confiamos en Dios, modelamos esta confianza para nuestros hijos y nietos, mostrándoles que es posible enfrentar la vida con una fe inquebrantable. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras nos enseñan que la paz de Dios no se asemeja a la tranquilidad temporal que ofrece el mundo, sino que es una paz que permanece incluso en los momentos más oscuros. La oración entonces no solo transforma las circunstancias externas, sino que también nos transforma internamente. Nos ayuda a recordar que nuestras preocupaciones, por más grandes que parezcan, no son imposibles para Dios. En Mateo 11, 28, 30, Jesús invita a todos los que están cargados a venir a Él y hallar descanso. Este descanso no significa la ausencia de responsabilidades, sino la certeza de que no llevamos nuestras cargas solos. Al orar, entregamos a Dios las ansiedades que surgen al pensar en el bienestar de nuestros hijos y nietos, confiando en que Él tiene el control. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que experimentaron la paz de Dios a través de la oración, incluso en medio de circunstancias extremas. Daniel, por ejemplo, fue llevado cautivo a Babilonia, enfrentando un entorno hostil a su fe. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, se mantuvo fiel en oración, confiando en que Dios lo guiaría. Esta confianza no solo le permitió enfrentar los desafíos con valentía, sino que también demostró a quienes lo rodeaban
que el Dios al que servía era real y poderoso. La paz que la oración trae también nos permite mirar al futuro con esperanza, sabiendo que Dios ya está allí. En Jeremías 29:11, Él declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo no solo es una promesa para nosotros, sino también para nuestros hijos y nietos. Al orar, proclamamos esta verdad sobre sus vidas, pidiendo que ellos también confíen en los planes perfectos de Dios y caminen en la dirección que Él tiene para ellos. La confianza en Dios a través de la oración también nos libera de la necesidad de controlar cada detalle, recordándonos que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esta entrega no significa inacción, sino un acto de fe que reconoce que Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nuestras familias. Al orar, le entregamos el control a Él, confiando en que su amor y su poder son suficientes para cuidar de aquellos que amamos. La oración también nos recuerda que la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante. En Salmos 23:4 David declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras reflejan una confianza inquebrantable en el cuidado de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Al orar, pedimos que esta misma paz y confianza llenen los corazones de nuestros hijos y nietos, asegurándoles que Dios está con ellos en todo momento. La paz que viene de Dios también fortalece nuestra fe, ayudándonos a enfrentar cada día con valentía y gratitud. En Colosenses 3:15, Pablo exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta paz no es solo un estado emocional, sino una evidencia de que estamos caminando en comunión con Él. Al orar pedimos que esta paz gobierne los corazones de nuestras familias, ayudándolos a vivir con propósito y esperanza. La oración entonces es más que un acto, es un vínculo con el Dios que nos conoce y nos ama profundamente. Es un recordatorio de que no estamos solos en la tarea de proteger y guiar a nuestros hijos y nietos. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que aman a Dios. Esta promesa nos llena de esperanza, sabiendo que incluso las dificultades pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Cuando oramos, no solo pedimos la paz de Dios, también la proclamamos sobre nuestras circunstancias y sobre las vidas de aquellos a quienes amamos. En Isaías 9:6 se describe a Jesús como el príncipe de paz, recordándonos que Él es la fuente de toda verdadera tranquilidad. Al orar invitamos su presencia a nuestras vidas y pedimos que su paz transforme los corazones y las situaciones, guiándonos siempre hacia su voluntad perfecta. La paz que Dios da no solo es un consuelo, sino también una fortaleza que nos equipa para enfrentar los desafíos con fe y valentía. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ora: y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Este versículo resume la esencia de la oración: buscar la presencia constante de Dios, confiando en que su paz estará con nosotros en cada paso del camino. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración,
estamos declarando que confiamos plenamente en su poder y en su amor. Esta confianza no solo nos da paz, sino que también nos llena de esperanza, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Al interceder por nuestros hijos y nietos, estamos sembrando semillas de fe que darán fruto en su tiempo perfecto, asegurando que su propósito se cumpla en sus vidas. La oración, entonces, es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. Un puente entre nuestro corazón y el de Dios, donde su paz y su presencia se encuentran con nuestras necesidades y las de nuestras familias. La oración es un acto que va más allá de las palabras, es una conexión profunda que nos une con el corazón de Dios y a través de ella tejemos una red invisible que protege, guía y sostiene a nuestros hijos y nietos. Pero más que una herramienta de protección, la oración es una herencia espiritual viva, un legado eterno que deja una marca en sus almas y les recuerda que no están solos en este mundo. Cada palabra pronunciada con fe no solo atraviesa las barreras del tiempo, sino que se convierte en un faro que ilumina sus caminos incluso cuando nosotros ya no podamos estar presentes. Dios nos ha confiado el privilegio de ser guardianes espirituales de las generaciones que vienen después de nosotros, no solo a través de nuestras enseñanzas, sino por medio de nuestras rodillas dobladas en oración. Al hacerlo, les dejamos un testimonio tangible del poder de un Dios que no se limita a observar desde lejos, sino que camina junto a ellos respondiendo a cada clamor, sosteniendo cada paso y moldeando sus vidas conforme a su voluntad. Esta es la mayor herencia que podemos entregarles. Un modelo de dependencia absoluta en el Señor y una fe que perdura frente a cualquier desafío. En el diseño perfecto de Dios, la oración no es solo una conversación con Él, sino también un acto de alineación. Cada vez que oramos, sometemos nuestras preocupaciones, anhelos y expectativas a su plan soberano. Y al hacerlo, nos permitimos ser transformados en intercesores, en puentes que conectan las necesidades de nuestros hijos y nietos con el poder del cielo. En este sentido, la oración no solo cambia las circunstancias externas, cambia nuestras perspectivas, nos llena de esperanza y nos recuerda que el propósito de Dios es mayor que cualquier circunstancia que enfrentemos. La vida de oración también tiene un efecto multiplicador que trasciende las generaciones. Cuando nuestros hijos y nietos ven en nosotros un ejemplo de fe persistente, esa semilla se planta en sus corazones, invitándolos a ambos a hacer de la oración un pilar en sus propias vidas. Y aunque las palabras que pronunciamos hoy puedan parecer simples, su impacto puede ser eterno, porque están siendo escuchadas por el Dios que gobierna sobre todo. Dios no solo desea proteger a nuestras familias, sino que también anhela que cada miembro de nuestra descendencia experimente su presencia de una manera personal. La oración entonces no es solo un clamor por sus necesidades, es una invitación a que se encuentren con Él, a que descubran su amor y su gracia de forma directa. En ese encuentro, ellos no solo hallarán paz, sino también la fuerza y la sabiduría para caminar con valentía en los caminos que Dios ha preparado para ellos. Hoy el llamado es claro: seguir orando, seguir confiando, seguir creyendo, porque la oración no es solo algo que hacemos, es parte de quién somos como hijos de Dios. Al proteger a nuestros hijos y nietos con oraciones fervientes, estamos dejando una huella imborrable, una señal que apunta al cielo y que les asegura que pase lo que pase, siempre hay un Dios que los ama, los guía y los guarda.
Este es el regalo más poderoso que podemos ofrecerles.